Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que en esta preciosa tarde que el Señor nos regala, nos permite tener el privilegio de poder entrar hasta cada uno de sus hogares, donde quiera que usted se encuentre en esta tarde en sintonía de este espacio que tenemos en las redes sociales. Estamos en vivo y en directo a través de el Facebook y el Instagram. Así que sean todos ustedes bienvenidos a otra transmisión más de otro culto virtual de impartición profética. Y hablando de impartición profética, tenemos un testimonio en transmisiones anteriores que hemos realizado a través de estas redes sociales. Soltamos una palabra, sentimos de parte de Dios soltar una palabra de bendición, donde hicimos un acto profético, donde sentimos de parte de Dios ungir las carteras, declarar bendición en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay recesión económica y la tasa de desempleo está subiendo, los negocios siguen paralizados en su gran mayoría, y considerando esta estrechez económica en que muchos están, sentimos de parte de Dios la guianza del Espíritu de ministrar en el área de las finanzas, en el área que tiene que ver con las finanzas del pueblo que nos sigue a través de esta señal. Y para la gloria del Señor tenemos confirmado un testimonio de una hermana que sorpresivamente, sobrenaturalmente, Dios le abrió una puerta de bendición de un dinero retenido que, imagínense ustedes, para este tiempo de recesión económica, donde la economía del mundo entero se está viendo afectada por esta pandemia, los bancos, en fin, los gobiernos se están viendo afectados en su economía por esta pandemia. Sin embargo, precisamente para este tiempo de pandemia, esta hermana me cuenta emotivamente acerca de esta fuente de bendición que sobrenaturalmente Dios le concedió para este tiempo. Y vamos a presentar el momento donde se hizo este acto profético, donde ungimos, sentimos de Dios, juntamente con aquellos que se conectaron ese día, ungir las carteras. Vamos a poner ese momento de ese acto profético y luego vamos a poner el audio donde la hermana cuenta el testimonio de la bendición que ella recibió, bendición económica que ella recibió sobrenaturalmente, sorpresivamente, para la gloria del Señor. Y usted que está ahí en casa, usted que nos está siguiendo a través de esta señal, ya sea en el presente o en el futuro, crea que el Dios que lo hizo con ella también lo puede hacer con usted. Al final vamos a estar soltando una palabra sobre nuevamente el área de la finanza y vamos a creer que más testimonios como este vamos a seguir recibiendo para la gloria del Dios Todopoderoso. Vamos primero a la palabra donde se hizo el acto profético y repito, luego el audio del testimonio de esta hermana después que se hizo este acto profético. Todo para la gloria de Dios. Adelante. Y yo quiero que usted en un acto profético busque su aceite, busque su cartera, porque voy a ungir y tú vas a ungir en tu casa tu cartera. Y vamos a proclamar que si en lo económico nos hemos visto frenados, este tiempo de vernos económicamente frenados no va a ser para siempre.
La nube va a volver a avanzar. En otras palabras, nuestra economía va a volver a avanzar. Nuestra economía va a volver a tomar fuerza. Nuestra economía va a volver a brillar. Es el momento ahora. Voy a orar. Voy a orar. Hazte de tu aceite y de tu cartera. Voy a orar para que tus tiempos cambien. Tiempos económicos cambien para la gloria del Señor. Padre, mira la fe, oh Dios, de aquellos que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Oh, sí, Señor, mira la fe y el corazón. Que tu ministerio va de nuevo a avanzar y a crecer. Tu economía va de nuevo a crecer y a avanzar. Recibe palabra de Dios, tú que me estás viendo en este momento. Oh, Ramaya, la Bashia, la Mamá. Hay más personas que están reportando sintonía. Yo declaro esta palabra profética sobre tu vida. Une ahora tu cartera y declara tiempos de avance. Estoy ungiendo también mi cartera, unge tu cartera. Declara tiempo de avance, di, la nube se va a volver a levantar y va a volver a caminar. Vamos, profetízalo para tu vida, declara, mi ministerio va a volver a avanzar, voy a volver a crecer, diga, mi iglesia va a volver a crecer, va a volver a avanzar, mi economía va a volver a crecer, va a volver a avanzar, aleluya, vamos, decláralo, dilo conmigo, únete a mi fe, esa es mi fe, yo quiero que tú también tengas esta fe, dilo, hoy estamos frescos. Amén. Entonces, ese fue el momento donde hace unas semanas atrás sentimos de Dios hacer este acto profético donde estuvimos ungiendo las carteras. Muchos de ustedes, aquellos que sintonizaron ese culto de ese día profético, siguieron la instrucción, siguieron la indicación y ya tenemos un testimonio. Hay muchos más que han visto a Dios abrirles puertas, bendecirles en el área de la economía, pero dentro de los tantos testimonios que tenemos, vamos a presentar uno, que este es el que más nos ha impactado, porque se trata de un dinero retenido que para este tiempo es lo que me llama la atención, de pandemia. Ella, después de meses, es para este tiempo que lo recibe para la gloria del Señor. ¿Será casualidad? ¿Será suerte? ¿Coincidencia? Algunos que tal vez no creen en milagros le atribuyan estas cosas a la suerte, a la coincidencia o a la casualidad. Pero nosotros que somos un pueblo que reconocemos a Dios en toda bendición, en toda mejoría, en toda puerta que se nos abra, nosotros que somos ese pueblo que reconocemos a Dios en todas esas victorias, en todas esas bendiciones, siempre le vamos a dar los méritos, siempre le vamos a dar la gloria, siempre le vamos a dar el reconocimiento a nuestro Dios. En otras palabras, somos un pueblo que cuando vemos la bendición de Dios, recibimos una respuesta, se abre una puerta de bendición, siempre vamos a reconocer que fue la mano de Dios, por su palabra, la que nos llevó a esa bendición. Así que después de este acto profético, recibimos este testimonio que vamos a escuchar para la gloria del Señor. Esperamos que usted pueda escuchar bien el audio y cualquier cosa nos escribe si en caso de que no sintonice bien o escuche bien el audio. Adelante. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo, del Templo Los Milagros de hoy. Quiero darle un pequeño testimonio para la gloria y honra del Señor. Este testimonio es para que todos los que me están escuchando en este audio
No dejen de dudar de la grandeza y las maravillas del Señor, aún en tiempo de pandemia. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, y Dios prometió no dejarnos solos en ningún momento. A pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros, hermano, y es importante que creamos y que nuestra esperanza esté en Él. Antes de todo voy a leerle un texto que está correlacionado con Malaquías 3:10. Hijo mío, aún poseo ventanas en el cielo. Hasta ahora no han parado de prestar su servicio. Los cerrojos corren con la misma facilidad en los tiempos pasados. Los goznes no se han enmohecido. Prefiero dejar las ventanas abiertas hacia adelante que cerradas y estancadas. Las abrí para Moisés y el mar se abrió. Las abrí para Josué y el Jordán se revolvió. Las abrí para Gedeón y los ejércitos huyeron. Las abriré también para ti, con solo que tú me lo permitas. Por esta parte, las ventanas, el cielo posee los almacenes tan ricos que poseía en los tiempos pasados. Las fuentes y los arroyos aún están rebosando. Amén. Este testimonio que le voy a dar, me sucedió hace 8 días. Yo estaba aquí en mi casa, tranquila, pues después que terminé de dar las clases, recibí una llamada. Quedé toda así, como digo, como perdida, porque no sabía quién me estaba hablando. Era una llamada de la regional, ahí donde yo trabajaba en Penonomé. Preguntaron que si yo donde yo estaba, y yo me quedé así extraña porque todavía estaba así como le digo, un poco perdida. Y la señora se identificó, era de recursos humanos, de la oficina donde yo trabajaba, y me dijo que tenía un cheque, y yo quedé bastante extrañada porque no esperaba pues esa sorpresa, y yo me quedé así todavía como si no lo creía. Él dice que aquí tiene un cheque y es de un valor muy así significante, que sería bueno que venga a buscarlo lo más pronto posible. Y ella cerró, pero después yo me quedé pensando, eso fue el día martes. El miércoles le dijo que me iba a llamar para ver cómo hacer para mandármelo para acá, para Chitre, pero bueno, para no cansarle, yo volví, la llamé a ella el día jueves. Yo pensé que era mentira de ella, porque un cheque, yo dije, ¿cheque de qué es? ¿De qué es el cheque? Así que yo hablé con ella, me dijo que sí, que el cheque estaba ahí, que diera por todos los medios para que fuera a buscarlo. Y bueno, yo fui a buscarlo al día siguiente, y bueno, y realmente le digo, hermanos, que eso para mí, no sé, fue como una sorpresa, porque ni por mi mente pasaba que aún había un dinero para mí, no sé de qué, porque yo el año pasado o sea, que quedé en conclusión que me pagaron todo lo que me debían, pues, y yo así pues ya me olvidé de todas esas cosas. Pasó este año, bueno, vino la pandemia y estamos en lo que estamos. Pero todavía me quedé así pensando, un cheque de qué, no sé ese cheque de qué, no sé. Pero bueno, lo fui a buscar, y para la gloria del Señor, Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Y yo le di gracias a Dios el día, en la noche esa, cuando fui a buscarlo. Señor, esto ha sido para mí una de gran bendición, porque yo necesitaba un dinero, una letra que tenía que pagar de la casa, un dinero, una tarjeta bastante altita. Y bueno, y para la gloria del Señor, eso fue para mí de gran ayuda, hermano, de gran ayuda. Pagué mi letra el día lunes, fui a pagar esa letra, que ya estaba bastante, ya que demorada en eso esa letra. Y entonces, porque ya soy yo, yo tengo casi 2 años, 3 años viviendo aquí, y yo debía esa letra. Y bueno, y para no cansar, hermano, para que vean la grandeza de Dios obrando en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, Dios
no se olvida de nosotros, hermano, en ningún momento. Dios ha prometido en todas circunstancias estar con nosotros hasta el fin. Amén. Y es una manera que yo le imparto esto para que no dejen de creer en el Dios poderoso. Dios es bueno y misericordioso, y Dios es muy bueno con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, hermanos. Dios es muy bueno y no dejen de dudar en ningún momento, ¿sí? Así que yo les exhorto, les animo de todo corazón, mis hermanos, que no dejen de quitar la mirada del Señor. Acuérdense que lo que Él dijo, Él está dispuesto, ¿verdad? Él tiene muchas cosas ahí arriba, Él tiene las ventanas abiertas para nosotros. Los cerrojos no se han cerrado, los tiene abiertos. Él tiene las ventanas abiertas siempre y cuando nosotros se lo permitamos a Él, ¿verdad? Para Él permitir que actuar en nosotros. Siempre y cuando nosotros se lo permitamos, Él va a actuar en nosotros. Así que yo les animo, hermanos, a permanecer fiel las causas del Señor, no desmayar en estos momentos. Yo sé que hay muchas cosas, lo digo por mí, a veces digo yo, no sé, decepciones y cosas, tal vez tristeza y tantas cosas que no han sucedido en estos tiempos de pandemia, pero con la palabra del Señor y con la palabra de nuestro pastor, ¿verdad? Que nos alienta siempre y siempre está orando por nosotros. Aquí estamos, hermanos, aquí estamos sustentados por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Así que ánimos, hermanos, Dios es bueno, Dios está con cada uno de nosotros y no la fe y sigamos pues fieles al Señor también en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Espero que este testimonio les sirva para seguir adelante y no quitar la mirada del Señor. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Él es el que tiene la llave. Y como bien dije al inicio, para algunos que no creen en milagros, le atribuirán estas bendiciones a la suerte o a la coincidencia. Pero nosotros que somos un pueblo que cree en milagros, que cree en Dios, en un Dios de provisión, en un Dios que respalda esa palabra enviada, ese acto profético recibido en fe. Sabemos que bendiciones como estas que recibió la hermana, como ella bien lo dijo en el testimonio, tenía este dinero retenido y que ya ella lo había dado por olvidado, porque habían pasado los meses y no lo había recibido. Pero para este tiempo de pandemia, donde hay tal recesión económica, recibe este dinero para la gloria del Señor. Así es que damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a nuestro Dios. Y sabemos que hay más de ustedes que están viendo la mano de Dios, la bondad de Dios y la fidelidad de Dios para este tiempo de pandemia. Y si usted tiene un testimonio como este, de alguna provisión, de alguna puerta, de algún dinero retenido que usted haya recibido para estos días, no se limite en enviarnos su audio. Envíenos su audio de testimonio para que juntamente con usted demos gloria al Señor Dios Todopoderoso por esa respuesta, esa bendición recibida de parte de Dios, y también para que otros puedan crecer en su fe, puedan ser edificados en su fe a través de testimonios como este. Le crean a Dios que así como sucedió con esta hermana, también puede suceder con usted. Si te atreves a creerle a Dios, Dios lo puede hacer también con tu vida, en el nombre del Señor. Bien, vamos a nuestro tema de hoy, lo tengo a mi espalda: beneficios de deleitarnos en Dios. Pero antes queremos saludar a algunos hermanos que están reportando sintonía en el Instagram: nuestra hermana Casilda, nuestra hermana Cristi, nuestra hermana Cristian, Dios la bendiga. En el Facebook tenemos a nuestra hermana Edi, Dios la bendiga.
Si usted ve que la señal no está muy buena en Instagram, recuerde que estamos en Facebook también. Ahí puede tener mejor señal en Facebook, mejor audio en Facebook en caso de que el Instagram le falle o nos falle. Y recuerde que también este video va a quedar grabado en YouTube más adelante, tal vez al día siguiente, el día de mañana va a salir, va a estar allí ya en YouTube grabado. Así que es muy importante que usted reciba la palabra en fe, porque una palabra enviada desde este lugar y recibida con fe por parte de usted puede traer resultados, puede traer cambio y puede traer bendiciones, sanidad. El sábado que viene, o sea, pasado mañana, primero Dios, vamos a tener otro testimonio, pero con una línea de sanidad y liberación. Vamos a tener este sábado próximo un testimonio, repito, con una línea de liberación y sanidad, porque Dios está sanando también. Tenemos personas que están reportando su testimonio de sanidad, de provisión, en fin, de puertas que Dios está abriendo. Tenemos testimonios que los tenemos en fila para ser colocados uno por uno, porque el espacio aquí en las redes sociales no podemos ponerlos todos los testimonios que nos están enviando el mismo día. Así que tenemos algunos en fila y los vamos a estar presentando uno a uno en cada uno de estos cultos virtuales que estamos teniendo, todo para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, vámonos a nuestra primera cita bíblica, 37:4. Dice esta palabra: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No? Queremos hablar, como dije, nuestro tema, beneficios de deleitarnos en nuestro Dios. Esta palabra leída, el Salmo 37:4, acerca de lo que vemos como resultado si aprendemos a deleitarnos en Dios. Porque todo comienza, esta escritura, Salmo 37:4, diciendo: deleítate a ti mismo en Jehová. Y luego dice como resultado, que vamos a ver, Él te concederá la petición de tu corazón. ¿Tienes alguna petición en tu corazón? ¿Tienes algún anhelo? ¿Tienes algún deseo en tu corazón? ¿Puesta alguna bendición? ¿Algún familiar que quieres ver convertirse? Cualquier sea el deseo, el anhelo que hay en tu corazón. Según esta escritura, la clave para ver a Dios entregándonos esos deseos, esos anhelos que hay en nuestro corazón, está en que nos deleitemos en su presencia. Porque todo comienza diciendo: deleítate en Jehová, y luego dice: Él te concederá la petición de tu corazón. Así que cuando hablamos de deleitarnos en Dios, tiene que ver en dos direcciones. Número uno, con nuestra relación con Dios, como lo vemos a mi espalda, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando venimos a Dios en ruego, en oración, a través de esa comunión que nos permite la oración tener con Dios, es ahí donde podemos deleitarnos en su presencia, a través de la oración, repito, como lo vemos a mi espalda. Es una manera de deleitarnos en Dios a través de la oración. Pero hay otra manera en que podemos deleitarnos en Dios, y es a través de la palabra. Como dice el Salmo 112, verso 1, donde esta escritura dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita, dice, en sus mandamientos. Como lo vemos aquí a mi espalda, cuando nos conectamos con Dios, dije, número 1, a través de la oración, número 2, a través de la palabra de Dios, es ahí donde entonces Dios puede llevarnos a ver cumplirse nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, porque así lo dice el Salmo 37, donde lo leímos al principio: deleítate en Jehová y Él te concederá, dice, la petición de tu corazón. Entonces, estamos hablando de dos maneras en que podemos deleitarnos en Dios. Número 1, a través de la oración. Número 2, a través de la palabra de Dios. Es muy importante entonces que podamos desarrollar esa relación con Dios, podamos no solamente a través de la oración tengamos esa satisfacción, sintamos esa satisfacción, sino a través de la palabra, que haya en nosotros esa satisfacción cuando estemos frente a la palabra del Señor, ya sea a través de la lectura, ya sea en una congregación. Sabemos que hoy por hoy no tenemos la libertad todos de congregarnos como hace unos meses atrás por causa de la pandemia. El número de asistentes a una iglesia, a un templo, es más restringido, más limitado que antes. Pero tenemos este espacio, las redes sociales, que nos dan la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con una palabra de Dios, con una palabra del reino. Y la pregunta es si todavía hay en nosotros esa satisfacción a través de la oración, o esa satisfacción cuando estamos frente a la palabra, ya sea en una lectura o ya sea que estemos frente a una enseñanza como esta. La pregunta es, ¿hay esa satisfacción en nosotros todavía? El Salmo 119, 130 y 131 lo dice de la siguiente manera: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y luego dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Aquí habla un hombre llamado David, que frente a la exposición de la palabra en sus días, en otras palabras, frente a la enseñanza bíblica en sus días, vemos cómo él expresa su satisfacción, esa aceptación de él hacia esa enseñanza. Porque dice esta escritura, Salmo 119, 130 y 131, que cuando él estaba frente a la exposición de la palabra, él dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Es como aquella acción cuando uno está frente a una comida de buen gusto, una comida atractiva a nuestro paladar. No sé si usted en alguna ocasión ha estado frente a una buena comida que usted, ¿verdad?, se saborea en su boca. Usted muestra su satisfacción ante esa comida, ¿verdad?, saboreándose en su boca. Bueno, David habla de su satisfacción ante la enseñanza bíblica, al punto que él dice que cuando estaba frente a una exposición de la palabra, frente a la enseñanza bíblica, él dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Es la acción de un corazón que se deleitaba en la palabra del Señor. Pero no solamente hay quienes se deleitan, también está la otra parte, aquellos que rechazan. Como dice el Proverbio 28:9, vamos a esta otra escritura,
Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Si lo leemos en la versión Dios habla hoy, esta misma escritura lo dice de la siguiente manera: si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Tremendo. Tremendo cómo Dios recompensa a aquellos que pierden esa satisfacción, pierden ese deleite en la palabra de Dios, como lo dice este Proverbios, donde dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración va a ser abominable. Yo no sé usted, pero yo no quiero que mi oración sea abominable ante Dios. Yo quiero que mi oración suba delante de Dios como olor grato, como sacrificio acepto ante su presencia. Yo quiero que mi oración sea aceptable ante la presencia de Dios, porque si mi oración es aceptada ante Dios, eso significa que voy a recibir respuesta de Dios. Si tu oración es aceptada ante Dios, eso significa que tus oraciones van a recibir respuesta fiel de parte de Dios. Pero para que lleguemos a ese nivel donde veamos a un Dios honrando nuestras oraciones con respuesta, concediendo nuestros sueños, concediendo nuestros anhelos, para que lleguemos a ese nivel, tenemos que empezar practicando, deleitarnos en Dios. Tenemos que empezar por ahí, con practicar el hecho de deleitarnos en la presencia del Señor, no solamente a través de la oración, sino a través de la palabra del Señor. Que haya en nosotros ese deleite hacia lo de Dios. Que haya en nosotros esa satisfacción. Que nunca perdamos esto. Porque es triste y es una gran verdad que quiero mencionar en este momento. Y ya con esto estoy finalizando. Que estamos viendo como creyentes, como pueblo de Dios, iglesia del Señor, para este tiempo, están perdiendo esa satisfacción en Dios. Ya no oran como antes. Ya no leen Biblia como antes. Es más, ya no siguen la enseñanza bíblica a través de estos medios, ¿no? Mucho pueblo de Dios hoy en día, sabiendo que no hay otra manera de recibir palabra de Dios sino a través de estos medios, hay mucho pueblo de Dios que ha perdido su contacto con su iglesia a través de este medio con que contamos en medio de esta pandemia. Ha perdido el contacto. Saben que su iglesia está en una página de red social. Saben que pueden contactar las prédicas de su iglesia en YouTube, en Facebook, en Instagram. Saben el horario. Saben el día de transmisión de culto de su iglesia. Porque no nos queda otra que utilizar estos medios debido a esta pandemia. No podemos reunirnos en templo. Solamente nos quedan estos medios. Entonces, hay mucho pueblo de Dios que para este tiempo de pandemia ha perdido su conexión con la palabra. Ha perdido su conexión con la oración. Han menguado, han bajado su ritmo de oración, de oír palabra de Dios, de su iglesia. Yo estoy hablando de su iglesia, así como antes, ¿verdad? Un viernes, un domingo, íbamos a nuestra iglesia a oír palabra de Dios. Hoy en día no podemos hacer esto. El medio que podemos llegar a nuestra iglesia con una palabra del reino es las redes sociales. La pregunta es, ¿cuántos de esos 150 hermanos, 200 hermanos que se congregaban en una iglesia estarán conectados con su iglesia el día y la hora que su iglesia transmite su culto virtual? ¿Cuántos de esos hermanos estarán deseosos de conectarse
con el culto virtual de su iglesia. Que Dios nos ayude. Porque hoy en día, repito, hay mucho pueblo de Dios que ha perdido su deleite en Dios, ha perdido su satisfacción en lo de Dios, porque se han desconectado no solamente de la oración, sino de oír palabra de Dios a través del altar de su iglesia. Quiero ser bien claro, oír, repito, palabra de Dios a través del altar de su iglesia. Mucho pueblo de Dios han perdido esa conexión. Entonces, para nosotros ver a un Dios, con esto termino, para nosotros ver a un Dios honrando, concediendo respuesta a nuestras oraciones, concediendo nuestros sueños, concediendo nuestros deseos, nuestros anhelos, es importante para nosotros practicar el deleitarnos en Dios, no perder ese deleite en lo de Dios, no perder esa satisfacción en lo de Dios, que tiene que ver, como dije, número 1, con la oración y número 2, con la lectura o con la enseñanza de la palabra de Dios. No tenemos que perder ese deleite, tenemos que mantenerlo aún en este tiempo donde no podemos reunirnos en templo, sino que nos queda este espacio a través de las redes sociales, dar palabra de Dios y usted recibir palabra de Dios de su iglesia. No podemos aún en este tiempo perder ese deleite, esa satisfacción. Tenemos que velar por mantener esta satisfacción de seguir recibiendo palabra de Dios de nuestra iglesia, porque estas son prácticas clave para que Dios pueda conceder nuestros sueños, conceder nuestros anhelos, conceder esa respuesta que queremos de nuestras oraciones. Porque el Salmo 37:4 lo dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y luego dice: Él te concederá la petición de tu corazón. Vamos a otra escritura, Isaías 58:14. Isaías 58:14 dice de la siguiente manera: entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira cómo lo dice esta escritura. Dice: entonces te deleitarás en Dios, y luego dice: yo te haré subir, como lo muestra esa imagen que vemos a mi espalda, donde vemos a un hombre en la altura de una montaña, en la cima de una montaña. Eso es lo que nos da en cuanto a posición espiritual. Aunque aquí a mi espalda vemos a un hombre hablando en un sentido literal de la altura que le da a la cima de esa montaña, pero espiritualmente hablando, esta altura espiritual es lo que nos da la práctica de deleitarnos en Dios a través de la oración, a través de la palabra del Señor. Cuando en ti, en mí, hay esta práctica continua, no perdemos esta práctica de deleitarnos en Dios. Aún en medio de la pandemia todavía mantenemos esa práctica de deleitarnos en lo de Dios. Conservamos esta práctica de deleitarnos en lo de Dios. Cuando conservamos esta práctica, ¿qué va a hacer esta práctica? Nos va a dar esa posición que estamos viendo a mi espalda, pero no en lo literal, sino en lo espiritual. Nos va a remontar a posiciones espirituales de altura, donde vamos a estar por encima en lo espiritual de temor, de miedo, de depresión, de angustia, de virus, de amenaza, de ataque, en fin, vamos a estar por encima en una posición de altura. ¿Por qué Dios nos va a dar esa posición de altura? Porque está viendo en nosotros que aún en este tiempo de pandemia estamos conservando la práctica de deleitarnos en lo de Dios, en la oración. No hemos dejado de orar, no hemos dejado de oír palabra de Dios de nuestra iglesia. Todavía conservamos esta práctica de deleitarnos en su palabra, de deleitarnos en la oración. Entonces,
Como resultado, porque recuerde que mi tema es, como lo dice a mi espalda, beneficios de deleitarnos en Dios. Este es mi tema, beneficios de deleitarnos en Dios. Entonces uno de esos beneficios es que cuando nos deleitamos en Dios, Dios nos va a conceder las peticiones del corazón. Otro beneficio lo encontramos en Isaías 58:14, esto lo que acabamos de leer, donde la práctica de deleitarnos en Dios nos va a dar una posición espiritual de altura, como lo leímos en Isaías 58:14. Nos va a elevar, nos va a remontar en alturas espirituales. Y no solamente Isaías 58:14 nos habla de este beneficio que tiene que ver con remontarnos a alturas espirituales, sino que dice esta escritura: te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que esta práctica de deleitarnos en Dios, como lo vemos aquí en mi espalda, nos va a dar el beneficio no solamente de remontarnos a las alturas espirituales, sino que, según esta escritura, nos va a dar este beneficio de darnos a comer de la heredad de Jacob, de Abraham, nuestro padre en la fe. O sea que con esta práctica en ti, en mí, de deleitarnos en Dios, aún en medio de esta pandemia, donde hay muchos cristianos perdiendo la oración, perdiendo su conexión con la palabra del Señor en su iglesia. Sin embargo, para aquel remanente que en medio de esta pandemia mantenga esa práctica de deleitarse en lo de Dios, Dios les va a dar como recompensa a comer en este tiempo de recesión, de escasez. Te va a dar a comer espiritualmente o literalmente. Te va a dar a comer de su mesa, de su heredad. Yo no sé si lo estás asimilando. Yo no sé si estás captando lo que esta palabra te quiere decir. Yo no sé si tu corazón se está viendo a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. O sea, todos estos beneficios que nos da la práctica de deleitarnos en Dios. ¡Wow! Tremendos beneficios. Si no has captado lo que Dios te ha querido decir, vuelve a escuchar este video hasta que el Espíritu de Dios pueda sellar esta palabra y puedas entender la idea central de esta enseñanza, que tiene que ver con que velemos, escucha bien, por mantener, conservar esa práctica de deleitarnos en Dios, aún en este tiempo de pandemia, donde no podemos congregarnos como antes. Y porque hay muchos que no se están congregando como antes por causa de esta pandemia, han menguado en su vida de oración. Ya no están orando, ya no están leyendo Biblia, ya no están siguiendo la palabra de Dios a través de estos medios sociales de su iglesia. Muchos creyentes que no oyen palabra de Dios, de su iglesia, por causa de esta situación, han perdido su deleite. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere transmitirte hoy? Que veles por mantener la práctica de deleitarte en Dios. Porque si tú pierdes esta práctica, entonces no vas a ver estos resultados. No vas a ver estos beneficios que te estamos enseñando por la palabra. El beneficio de ver a Dios, conceder la petición del corazón, conceder la respuesta a nuestra oración. El beneficio número 2 de ver a Dios remontándonos sobre alturas espirituales donde nos veamos por encima del temor, de la depresión, de la angustia, de cualquier amenaza que estemos enfrentando. Dios nos va a remontar por encima de ellos cuando mantengamos esta práctica de deleitarnos en lo de Dios. Entonces Dios nos va a remontar en esas alturas. Y finalmente Dios nos va a conceder comer de la mesa de su heredad. En otras palabras, habrá provisión de Dios, habrá bendición de Dios. Veremos el respaldo de Dios, no faltará. Se cumplirá lo que dice el Salmo 23:1. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará.
Yo quiero dejarte con esta palabra por hoy. Vela por esa práctica que tiene que ver con el hecho de deleitarnos en Dios. No pierdas ese deleite en Dios. No pierdas ese anhelo por lo de Dios. No pierdas esa satisfacción en lo de Dios. Vela por ello. Lucha por ello. No dejes que esta situación apague tu amor, tu deseo por lo de Dios. Porque en tu deleite en Dios está la clave para ver a un Dios honrando tus oraciones con respuesta. En tu deleite en Dios está la clave para que Dios te promueva, te remonte a alturas, colocándote por encima de tus enemigos. Y en tu deleite en Dios está la bendición de un Dios dándote a comer de la heredad de tu padre Abraham y Jacob en la fe. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios, bendecimos a tu pueblo que está en sintonía, siguiendo esta señal. Padre, yo declaro en esta hora, ahí donde usted está, extienda su mano hacia la pantalla, extienda su mano hacia adelante y reciba esta bendición. Padre, yo declaro que sobre cada uno de mis hermanos se activa una satisfacción, un anhelo por la presencia de Dios, un deseo por la palabra de Dios como nunca antes. Aún en medio de esta pandemia, donde hay muchos que están enfriando su amor por lo de Dios, pero yo pido que haya un remanente que vele por mantener encendido la pasión por lo de Dios, el amor por lo de Dios, que haya ese remanente que no pierda esa pasión, que no pierda esa satisfacción, que no pierda ese deseo por lo de Dios. Porque estamos viendo por esta palabra beneficios que nos concede la práctica de deleitarnos en Dios. Con esta palabra yo te bendigo. Bendigo en el Facebook a nuestra hermana Karen, nuestra hermana Clementina, que ha reportado su sintonía, y a todos aquellos que de una u otra manera se conectarán con este video en el presente o en el futuro. Te bendigo con esta palabra, que no falte ese deleite por la palabra, por la presencia de Dios, que esto nunca lo puedas perder en tu vida cristiana, en el nombre de Jesús. Sin más, nos vemos este sábado, primero Dios, a partir de las 11 de la mañana, con otra transmisión más, con otra palabra